Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El Camerino 4 no se toca. Testimonio realista, Foro 4, Televisa San Ángel, año 1996. Mi nombre es Saúl. Durante varios años trabajé como auxiliar de mantenimiento en los foros de Televisa San Ángel. Entré en 1994, cuando tenía apenas 20 años, y estuve casi 6 años trabajando turnos de noche. Me encargaba de revisar las conexiones, reportar fugas, dar mantenimiento a los baños de camerinos y, cuando faltaba alguien, barrer o ayudar en la limpieza de ciertos espacios. Al principio me sentía afortunado. Televisa era un monstruo de la televisión y trabajar ahí era garantía de futuro. Pero con el tiempo descubrí que había cosas de las que nadie hablaba abiertamente. Cosas que solo los que trabajaban de noche o en soledad se atrevían a mencionar, y siempre entre murmullos o con advertencias. Una de esas advertencias fue: si alguna vez te toca ir al Camerino 4, no entres si la puerta está entreabierta. Y jamás entres si escuchas que alguien canta. Primeras señales. Fue en una madrugada de julio de 1996 cuando todo comenzó. Había terminado una grabación del programa Hoy, y yo me quedé solo en el área de camerinos porque se había tapado un lavabo del Camerino 3. El resto del equipo ya se había retirado. Mientras esperaba que el agua bajara, fui al fondo del pasillo por una linterna que había dejado en el carrito de limpieza. Al pasar frente al Camerino 4, noté que la puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien no la hubiera cerrado del todo. No le di importancia. Pensé que algún actor o invitado la había dejado así, pero al dar 2 pasos más, escuché algo, una voz, femenina, suave, cantando una melodía que no logré identificar. Era algo muy bajito, como un tarareo con letra. Me detuve en seco, se me erizó la piel. Recordé la advertencia, pero no quise parecer supersticioso. Me acerqué despacio y toqué la puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nada, solo la voz, cantando muy bajo, casi como una nana antigua. Me asomé con cuidado, y no había nadie. El camerino estaba vacío, con las luces apagadas. Solo la lámpara del espejo parpadeaba levemente. Todo estaba en orden, como si nadie lo hubiera usado en horas. Retrocedí con el corazón acelerado y me fui directo a la oficina del jefe de turno, el Chino Herrera. Le conté lo que pasó. Solo me miró serio y me dijo: no entres más a ese camerino. Te lo digo por tu bien. Le pregunté por qué, pero no quiso decirme más. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en esa voz, y en lo familiar que me pareció, lo que otros sabían. Días después, durante un desayuno, le pregunté a una señora que llevaba más de 20 años trabajando en limpieza. Se llamaba Leticia. Cuando le mencioné el Camerino 4, dejó de comer en seco. Ahí se aparece la muchacha de la canción. ¿Cuál canción? Le pregunté. La que nunca salió al aire. Entonces me contó la historia. Según ella, a mediados de los 80, una joven cantante fue invitada a un programa musical que se grababa en el Foro 4. Era su debut en televisión nacional. Se llamaba Marina o algo así. Dicen que llegó sola, nerviosa, pero con una voz impresionante. Ese día la producción tuvo muchos retrasos. Hubo cambios de guión, problemas de audio, y no alcanzaron a grabar su participación. Ella se quedó esperando en el Camerino 4 todo el tiempo, y nunca salió. Cuando el staff regresó para avisarle que no alcanzaría a salir esa noche, la encontraron muerta. Sentada frente al espejo, con un frasco de pastillas vacío a su lado. Había dejado una carta, pero la familia pidió que nunca se hiciera pública. Y desde entonces, se comenzaron a escuchar cantos, risas y pasos dentro del camerino, aunque estuviera cerrado. La empresa nunca lo clausuró, pero dejó de asignarlo a artistas. Solo lo usaban para guardar cosas o cuando no quedaba otra opción. Lo que me tocó vivir. Pasaron los meses. Ya casi había olvidado el tema, hasta que me tocó cubrir un turno completo de noche, justo antes de Navidad. Los foros estaban vacíos. Muchos se habían ido de vacaciones. A las 3:40 de la mañana se fue la luz de todo el pasillo de camerinos. Solo las de emergencia quedaron encendidas. Fui con una lámpara a revisar. Al pasar por el Camerino 4, la puerta estaba abierta de nuevo, y esta vez, la luz del interior estaba prendida, pero nadie tenía llaves esa noche. Yo lo sabía.
Solo el jefe de foro y el encargado de artistas podían entrar. Me acerqué lentamente y escuché algo que me congeló el alma. ¿Por qué no me dejaron cantar? Era una voz muy clara, triste, como de alguien que habla desde otro lado del vidrio. Me asomé despacio por la rendija. No había nadie, pero el espejo estaba empañado, como si alguien acabara de exhalar sobre él. Y en medio, escritas con un dedo, se leían unas palabras. Voy a salir en el siguiente bloque. Me fui corriendo. Ya no me importó que me llamaran cobarde. Le dejé una nota al supervisor y renuncié a ese turno nocturno. Pedí cambio a mantenimiento de planta, aunque ganara menos. El regreso. Años después, en 2001, volví a pasar por ese pasillo durante una visita. El camerino 4 seguía ahí, con la puerta cerrada. Y justo cuando pasé frente a él, las luces del pasillo parpadearon. Solo una vez. Escuché un pequeño eco, como una nota de voz apenas iniciada. Como si alguien estuviera por cantar. No volví a mirar atrás. Se dice que todavía hoy, el camerino 4 sigue sin usarse del todo. Que las nuevas generaciones de staff lo conocen como el de la muchacha que se quedó esperando. Algunos han escuchado una voz en las noches. Otros juran que, al pasar frente a él, sienten que alguien los observa desde el otro lado del espejo, aunque esté apagado. Y nadie que trabaje ahí, se atreve a cantar una canción en ese pasillo después de las 3 de la mañana, porque dicen que, si ella escucha que alguien canta, se queda esperando a que le cedan el turno. El hombre detrás del ciclorama. Relato basado en testimonios reales, Foro 6, Televisa San Ángel, año 1998. Mi nombre es Rubén Camargo. Estuve trabajando en Televisa San Ángel desde 1992 hasta el 2005, primero como utilero y después como jefe de tramoya en el Foro 6, uno de los más antiguos del complejo. En ese foro se grabaron todo tipo de programas, telenovelas, sketches de comedia, reality shows y pilotos que nunca salieron al aire. En todo ese tiempo vi muchas cosas raras, como fallas técnicas sin explicación o luces que se encendían solas. Pero hubo un periodo, entre 1998 y 2000, en el que varios de nosotros vivimos algo que no tiene otra explicación más que lo sobrenatural. Y todo comenzó con un reflejo maldito en un ciclorama viejo, el Foro 6 y su historia. Lo que muchos no saben es que el Foro 6 fue uno de los primeros construidos en San Ángel y originalmente se usaba como bodega de escenografías y almacén de vestuario en los años 70. A finales de los 80 lo adaptaron como foro funcional, pero nunca se remodeló del todo, así que sus paredes internas, techos y plataformas conservan estructuras viejas. Ahí dentro hay un ciclorama grande, de tela blanca, que se usaba para proyectar fondos. Nosotros lo conocíamos como el telón viejo. Y ese ciclorama, aunque suene ridículo, marcó la diferencia entre lo normal y lo que ya no era de este mundo. Fue en octubre de 1998. Estábamos preparando una escenografía para un piloto de programa matutino. Teníamos que montar una cocina, un jardín artificial y una sala. Todo falso, pero tenía que verse perfecto para la cámara. Mientras organizaba el mobiliario, noté que uno de los técnicos se había quedado paralizado mirando hacia el ciclorama. Se llamaba Toño, y era nuevo. Me acerqué a preguntarle qué pasaba, y me respondió con voz baja: «Hay alguien parado atrás». Volteé hacia el ciclorama. No había nada, solo la enorme tela blanca iluminada por los reflectores. «No te espantes. Seguro viste tu sombra». «No, jefe». Lo vi clarito, un hombre alto, como de traje, quieto, como si nos mirara desde el fondo. Pensé que estaba sugestionado. Pero al día siguiente, otro miembro del staff me dijo lo mismo. «¿Quién se quedó en el foro anoche?» Vi a un tipo parado en el ciclorama cuando salí. Me sacó un susto. La cosa escaló días después, durante una prueba de luces. El foro estaba vacío, solo quedábamos yo, el operador de iluminación y un ingeniero de audio. Prendimos la consola principal y apuntamos las luces al ciclorama. Todo normal, hasta que el ingeniero gritó: «Apaga eso, hay alguien ahí». Todos volteamos. En la tela blanca se proyectaba una sombra perfectamente definida. Era un hombre de hombros anchos, como con saco largo, parado de lado, como si mirara a alguien fuera de cuadro. Pero al mirar detrás del ciclorama, no había nadie. No podía ser una sombra proyectada, porque no había ningún objeto ni persona en esa posición. Se nos bajó la sangre. Intentamos replicar la silueta moviendo luces,
pero no volvió a aparecer. Lo que decían los más antiguos. Empecé a preguntar discretamente. Un tramoyista veterano, el Gordo Méndez, me dijo que esa figura ya la habían visto desde los años 80. Siempre se ve en el ciclorama o entre los telones. Nunca se mueve. Solo está ahí. Mirando, le pregunté si sabían quién era. Dicen que fue un actor. De los años 70. Se llamaba Manuel o Marcos, algo así. Cuentan que murió durante una grabación por un accidente con una estructura. Pero no hay registro oficial. Nomás lo cuentan entre los técnicos de antes. Algunos decían que se quedó atrapado entre bambalinas y que su alma se quedó ahí porque nunca salió a escena. Otros creían que el foro mismo absorbía energía, como si cada grito, cada aplauso y cada ficción lo alimentara. Yo no sabía qué creer. Solo sabía que cada vez que entraba al foro 6 solo, sentía que alguien estaba detrás del ciclorama. Siempre. El incidente de la actriz. En noviembre del mismo año, se grabó ahí un episodio especial de una telenovela muy famosa. No diré el nombre por respeto, pero sí puedo decir que la actriz principal se desmayó durante el ensayo. La razón, dijo haber visto a un hombre parado detrás del telón, que le sonrió y le hizo una seña con la mano para que lo siguiera. Lo describió igual que los demás, alto, vestido formal, con mirada fija. Y añadió un detalle, no tenía ojos. Eso lo escuché de boca del maquillista, que la atendió. Después del desmayo, suspendieron la grabación por 3 días. Lo que me pasó a mí, yo siempre fui escéptico. Pero una noche, cerca de Navidad del 98, me quedé solo para terminar un montaje de escenografía. Eran casi las 2:30 de la madrugada. Estaba ordenando unas cajas cerca del ciclorama. Todo estaba en silencio, excepto el zumbido leve de la luz fluorescente. Entonces, sentí una presencia. Fuerte, me giré, y ahí estaba, la figura, perfectamente delineada contra la tela. Quieto. Sin rostro. Sin moverse. No me gritó, no hizo nada. Solo estaba ahí, pero dentro de mí, algo se quebró. Me sentí invadido. Como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mi cabeza, y entonces, empezó a caminar. Vi claramente cómo la sombra daba 2 pasos hacia mí. El ciclorama se arrugaba levemente con cada paso, como si algo invisible lo rozara desde atrás. Corrí. Dejé todo tirado y no volví a ese foro en semanas. Desde ese día, no puedo ver una tela blanca sin sentir ansiedad. Los de mantenimiento empezaron a evitar el foro 6. Hasta el jefe de iluminación prefería pedir ese espacio solo si había equipo completo. Una vez, en enero del 2000, el ciclorama apareció rasgado en el centro. Como si alguien lo hubiera cortado con garras. Nadie explicó cómo pasó. Las cámaras de seguridad no grabaron nada. Pero en los registros de mantenimiento quedó la nota, daño inexplicable. Reposición urgente, y lo reemplazaron. Pero la sombra volvió a verse semanas después. Como si no fuera la tela lo que importaba, sino lo que había detrás. Me salí de Televisa en 2005. Y aún tengo pesadillas con ese hombre. He hablado con otros técnicos retirados y muchos siguen asegurando que el foro 6 tiene algo. Algo que se quedó dentro de esa estructura desde los tiempos en que no era ni foro, sino almacén. Algunos lo llaman el actor que no salió a escena. Otros, simplemente, el del ciclorama. Pero todos coinciden en algo. Cuando entras solo, sabes que no estás solo. Secuencia 17. Cabina de edición 7, Televisa San Ángel, año 2011. Mi nombre es Héctor Lira, soy editor freelance desde el 2004. Trabajé en muchas casas productoras, pero en 2010 me llamaron para un proyecto fijo en Televisa, específicamente con el equipo de postproducción de La Rosa de Guadalupe. No voy a mentirte, el trabajo era tedioso. Editábamos a toda prisa. A veces 5 o 6 capítulos por semana. Todo con tiempos apretados y una carga emocional fuerte. La mayoría de las historias giraban en torno al sufrimiento, la muerte, el castigo moral. Pero fue uno de esos episodios, el que nunca salió al aire, el que me marcó para siempre. Lo llamábamos Secuencia 17. El 7 de julio del 2011 me asignaron la edición de un episodio titulado El silencio de Clara. Una historia simple, una adolescente sufre bullying escolar, pierde a su madre y deja de hablar por trauma. Nada fuera de lo común.
El director de ese capítulo fue un joven que apenas llevaba 2 meses en la serie. Se llamaba Iván Márquez, muy serio, muy metódico. Me entregó el material grabado en un disco duro y me pidió que montara una primera versión para revisión. Me encerré en la cabina 7 de edición, una de las más viejas, ubicada al final del pasillo B. Tenía mala ventilación, una silla dura, y un aire acondicionado que zumbaba como si se estuviera quejando. Todo iba normal, hasta que llegué a la secuencia 17. En el guión, la secuencia 17 era una escena sencilla. Clara, la niña protagonista, está sentada en su cuarto, viendo por la ventana, mientras su abuela la llama desde la cocina. Pero cuando importé los clips, la escena era distinta. La niña no estaba en su cuarto. Estaba en una especie de pasillo oscuro, sin ventanas, iluminado con una sola lámpara de techo. La cámara temblaba, como si alguien la sujetara con miedo, y Clara miraba directo al lente, inmóvil, con los ojos completamente abiertos. Detrás de ella, había algo, una figura en las sombras. Flaca, encorvada. No se movía, pero parecía respirar. La silueta era extraña, como si tuviera brazos demasiado largos, pegados al cuerpo. Pensé que era material mal etiquetado. Llamé al asistente de dirección y le pregunté, ¿grabaron una secuencia adicional? ¿Cómo cuál? Una donde Clara está en un pasillo. ¿Hay alguien más detrás de ella? Hubo silencio del otro lado. Héctor, Clara nunca grabó en un pasillo. Y la actriz ya se fue a su ciudad desde hace 2 semanas, ¿seguro no es un clip viejo? Lo confirmé. El archivo estaba con marca de tiempo de 2 días antes, y tenía el código de producción del episodio correcto. Intenté borrar la secuencia para evitar confusión, pero no se dejaba eliminar. El programa de edición se congelaba cada vez que seleccionaba ese fragmento. Cerré todo y reinicié. Pero ahora, el clip ya no estaba nombrado como secuencia 17, MP4. Ahora aparecía como, yo estuve ahí, Abby. Pensé que era un virus, un bug, una broma, pero lo abrí. Solo para confirmar. Y no era la misma escena. Ahora, la cámara avanzaba lentamente por ese pasillo, como si alguien caminara hacia la niña. Ella ya no miraba al lente. Miraba hacia el fondo, llorando sin sonido. Su boca se abría como gritando algo, pero no se oía nada. La figura seguía ahí. Más cerca, y al final, la pantalla se quedó negra durante 5 segundos. Después, apareció una frase escrita con letras blancas sobre fondo oscuro. Lo que no se muestra, también deja huella. Hablé con uno de los ingenieros de postproducción. Le describí el archivo. Le dije que apareció sin autorización. Que cambiaba solo. Su rostro cambió. ¿Fue en la cabina 7? Asentí. No deberías trabajar ahí solo, hermano. Esa cabina está maldita desde hace años. Me contó que en 2006 un editor murió ahí adentro, de un paro respiratorio. Lo encontraron con los audífonos puestos y la pantalla encendida. Dicen que en el timeline del proyecto había un clip sin nombre insertado en medio del montaje. El título era, Hazme ver. A la siguiente semana pedí cambio de cabina. Me asignaron la 3. Todo volvió a la normalidad, hasta que una madrugada, en mi casa, revisando respaldos desde mi laptop, encontré una carpeta que yo no había creado. Dentro había un archivo de video llamado _secuencia 17_final. El icono del archivo parpadeaba. Lo abrí. La niña seguía ahí, pero esta vez era yo el que caminaba por el pasillo. La cámara temblaba como si yo la llevara. Veía mis manos al fondo. La niña alzaba los ojos y decía, no debiste editarme. Apagué la laptop. La tiré al piso. No la volví a encender. El cierre de la cabina. Poco después, otro editor sufrió un colapso en la cabina 7. Dijo haber oído voces detrás del monitor, que alguien le hablaba desde el software. La empresa decidió cerrar la cabina de manera temporal por mantenimiento técnico. A la fecha, sigue sin usarse. En el letrero que alguna vez decía 7, ahora solo hay cinta negra. No sé quién insertó esa secuencia. No sé si fue una broma macabra, una falla técnica, o si algo más vive dentro del sistema. Pero cuando escuches que alguien edita solo por las noches en Televisa, y que de repente su proyecto empieza a guardar clips que nadie pidió, recuerda que la rosa siempre aparece al final del capítulo, pero no todos los finales se transmiten. La cámara 9 no graba humanos. Testimonio del área de seguridad interna, Televisa San Ángel, año 2009.
Me llamo Gilberto Molina y durante casi 20 años trabajé como guardia de seguridad privada en las instalaciones de Televisa San Ángel en la Ciudad de México. Ingresé en 1996 y mi turno casi siempre fue nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pasé cientos de noches vigilando pasillos, estacionamientos, foros vacíos y zonas de edición. En general, el trabajo era tranquilo. A veces nos tocaba lidiar con gente borracha que intentaba colarse o con técnicos olvidadizos que regresaban por su mochila a las 3 de la mañana. Pero en 2009, algo ocurrió que nadie en el cuerpo de seguridad ha olvidado, y desde entonces, la cámara 9 permanece apuntando al suelo. Era un martes por la madrugada, cerca de las 2:15 de la mañana. Yo estaba en la caseta central de monitoreo, junto con otro compañero llamado Reyes. Esa noche no había producción en curso, así que la mayoría de los foros estaban en reposo. Revisábamos las cámaras en silencio cuando la pantalla 9 parpadeó. La cámara 9 cubría el pasillo trasero del foro 5, donde estaban los accesos de carga y una pequeña bodega con trajes de utilería. En la pantalla vimos lo siguiente: una figura humana caminando lentamente por el pasillo. Se trataba de una niña pequeña, de unos 8 años, vestida con un vestido blanco, descalza, caminando en línea recta hacia la bodega. Reyes reaccionó primero. ¿Qué hace una niña ahí? Tomé la radio y llamé a los rondines. Equipo 1, ¿hay alguien en el pasillo de foro 5? La respuesta fue inmediata. Negativo. Estamos justo ahí. No hay nadie. ¿Seguro? ¿Ya revisaron la bodega? Sí. Cerrada con candado. No hay movimiento. Revisamos las pantallas otra vez. La niña seguía avanzando. Pasó frente a la cámara, miró hacia el lente, y desapareció en el cuadro. Pero los guardias juraban que el pasillo estaba vacío. Pensamos que era una imagen vieja, una sobreposición digital. Fuimos al archivo a revisar la grabación de las 2:15 de la mañana. La cámara 9 había registrado todo. Se veía el pasillo vacío por unos segundos, luego la figura aparecía desde el fondo. Iba caminando lentamente, como si no tocara el suelo. La cabeza baja, los brazos colgando, pero había algo peor. Su sombra estaba al revés. Mientras la luz venía desde arriba, la sombra de la niña subía hacia el techo. El archivo tenía el sello de fecha, hora y código del sistema. No había manera de que fuera editado. Decidimos exportar el clip para mostrarlo al jefe de seguridad en turno, un tipo duro que había trabajado años en el canal. Cuando lo vio, solo dijo: otra vez esa cosa. Lo que sabían los veteranos. Nos pidió discreción. Dijo que eso ya había pasado en otras ocasiones. En 2004, una figura similar fue vista por 2 operadores de cable. Dijeron que la niña apareció junto a una camioneta de producción, les pidió ayuda y cuando se giraron, ya estaba dentro del vehículo, pese a que nadie la había abierto. Al revisar las cámaras, ella no aparecía. Otros empleados aseguraban que la niña era una repetición energética, algo que se grabó en el lugar mismo, no en el sistema. Como una mancha sobre el espacio, no sobre el video. Horas después, cuando fuimos a mostrarle el clip al personal administrativo, el archivo ya no estaba. Había sido eliminado del sistema. Sin rastro. Sin logs. Nada. Nadie había accedido. Volvimos al grabador original de la cámara 9. El video fue sobrescrito. El sistema lo hizo automáticamente a pesar de que estaba protegido. Y peor aún, la cámara comenzó a fallar desde ese día. Cada vez que alguien pasaba por ahí, la imagen se congelaba por un segundo. Pero si no había nadie, la cámara transmitía sin problemas. Después de varias semanas de errores inexplicables, los técnicos decidieron reubicar la cámara 9. Ahora apunta al piso, directo a una rejilla de drenaje. Nunca más volvió a registrar nada raro. Pero los vigilantes nuevos aún preguntan por qué esa cámara no cubre el pasillo como las otras. Y los viejos solo decimos: porque no graba personas vivas. El espejo que no te devuelve lo mismo. Camerino de maquillaje 6, Televisa San Ángel, año 2014. Mi nombre es Laura Barajas. Fui maquillista en Televisa durante más de 18 años. Trabajé con actrices de novelas, conductores de programas en vivo y hasta personal de extras. Conozco cada pasillo, cada foro y, sobre todo, cada camerino del edificio de San Ángel, pero nunca voy a olvidar el camerino 6. A simple vista no tenía nada especial. Era más pequeño que los otros, con un espejo de cuerpo completo y una silla giratoria color vino. Tenía un solo foco de pared, que a veces parpadeaba.
Lo usábamos principalmente para retoques rápidos entre grabaciones, hasta que empezó a cambiar a la gente que se sentaba frente a ese espejo. Y lo digo literal. En 2014, trabajábamos en una telenovela juvenil. Una de las actrices principales, Camila Ríos, tenía apenas 20 años. Era dulce, sencilla y siempre muy respetuosa. Le encantaba que le hiciera delineado de ojos. Decía que así se sentía más fuerte, más segura frente a la cámara. Una mañana, Camila pidió que la maquilláramos en el camerino 6. Todos los demás estaban ocupados y ella tenía que salir rápido. Entró sola. Yo me quedé afuera, preparando materiales. Pasaron unos 5 minutos y escuché que la silla chirriaba como si alguien se estuviera moviendo con violencia. Fui a tocar la puerta. ¿Todo bien, Camila? Silencio. Volví a tocar. Entonces se abrió la puerta de golpe. Camila salió pálida, con los labios temblando. ¿Quién me está jugando una broma? ¿De qué hablas? Me vi en el espejo, pero mi reflejo me sonrió diferente. No al mismo tiempo. No igual. Pensé que estaba bromeando. Pero tenía lágrimas en los ojos. Dijo que cuando se estaba retocando los labios, su reflejo parpadeó tarde. Como si hubiera un desajuste. Luego juró que su reflejo le guiñó un ojo, mientras ella solo miraba seria. Se rehusó a entrar de nuevo sola a ese camerino. Un par de semanas después, otro actor pidió usar el camerino 6 para colocarse una peluca y bigote de época. Se llamaba Gerardo, un señor serio, de esos que no creen en nada. Entró con normalidad. A los pocos minutos, gritó. Todos en el pasillo volteamos. Salió corriendo, con el espejo de mano aún en la mano. Lo había tirado sin querer, y se le rompió. ¿Quién se metió atrás de mí? ¿Había alguien atrás de mí? Le dijimos que no había nadie. Revisamos el cuarto. Nada. Luego nos dijo que, mientras se acomodaba la peluca, vio una figura pasar por detrás de él en el espejo, pero al voltear no había nadie. Y peor aún, su reflejo seguía sonriendo aunque él ya no. Lo que empezamos a notar. Desde entonces, todos empezamos a evitar ese camerino. Algunos decían que no sentían nada. Pero otros, como yo, notábamos cosas raras. El foco parpadeaba solo cuando alguien se miraba fijo. El espejo parecía más profundo de lo normal, como si no reflejara el mismo ángulo exacto que el resto. Y lo más inquietante, a veces, el reflejo de los objetos tardaba en responder, como si tuviera un micro retraso. Una vez, toqué mi propio rostro frente al espejo. Solo para probar. Sentí una presión del otro lado, como si alguien más tocara mi mano desde dentro. El video que no debía existir. Un día, un asistente de dirección dejó su celular grabando en el camerino 6 porque quería probar una escena de maquillaje en POV como si el personaje se mirara a sí mismo. Lo dejó ahí 10 minutos. Vacío. Cuando revisamos el video, se ve como el espejo comienza a llenarse de condensación. Como si alguien estuviera respirando sobre él. Y entonces, por unos segundos, aparece un rostro borroso, una mujer. Con ojos muy grandes, boca negra, y piel como papel quemado. Solo dura unos segundos, y luego desaparece. El chico borró el video inmediatamente. Dijo que sentía que la mujer lo estaba viendo a través del archivo. Nadie quería decirlo, pero ya todos sabíamos que el espejo estaba maldito. Comenzamos a escuchar historias que se remontaban a los años 90. Una antigua estilista, de nombre Rebeca Méndez, había trabajado ahí durante años. Se decía que era excelente, pero tenía episodios de depresión severa. Un día desapareció. No hubo cartas. No hubo rastros. Solo encontraron su bata colgada y el espejo empañado con un mensaje. Ya me miré lo suficiente. El camerino 6 fue remodelado al poco tiempo, pero el espejo nunca fue reemplazado. Decían que era de buena calidad. De cristal europeo. Lo que me pasó a mí. Un día de grabación me quedé hasta tarde. Ya no había nadie en los pasillos. Decidí limpiar los pinceles y guardar mis cosas. Pasé frente al camerino 6, y la puerta estaba abierta. El espejo, encendido, con su foco parpadeando suavemente. Algo me hizo entrar. No sé si fue la costumbre o el morbo. Me senté frente al espejo. Solo quería comprobar si todo era sugestionable. Si yo también podía ver algo. Pasaron segundos eternos. Y entonces, vi que mi reflejo parpadeó antes que yo. Me quedé en shock. Empecé a mover lentamente los dedos y el reflejo los movía un segundo después. Pero lo peor fue cuando,
mi reflejo sonrió. Yo no lo hice. No podía, él sí. Y no era una sonrisa amistosa. Era una de esas sonrisas forzadas, tensas, como alguien que se burla, desde un lugar donde tú no puedes entrar. Me levanté bruscamente, pero mi reflejo tardó en levantarse, y justo antes de igualarse a mí, se inclinó hacia adelante como si quisiera salir del espejo. Salí corriendo. Días después, alguien rompió el foco del camerino 6. Nadie se hizo responsable. Aprovechando la remodelación de un programa nuevo, el camerino fue clausurado. Pusieron cinta negra en la puerta. El espejo fue cubierto con una tela blanca. Yo pedí cambio de foro. No quise volver a trabajar cerca de esa zona. A veces, los nuevos maquillistas preguntan por qué ese camerino nunca se usa. Solo decimos que hay algo malo en el espejo. Y si alguien se atreve a entrar, solo hay una regla. Nunca te quedes mirándote fijamente más de 10 segundos, porque tarde o temprano, el que está al otro lado también empieza a mirarte. El aplauso del foro vacío. Foro 12, Televisa San Ángel, año 2017. Mi nombre es Rodrigo Varela. Trabajo como ingeniero de audio en Televisa desde hace más de 15 años. He pasado por foros grandes, en vivo, grabados, musicales, de telenovelas. Pero hay uno en particular al que nadie quiere entrar solo, especialmente después de las 10 de la noche. El Foro 12 no es muy conocido. Está casi al fondo del complejo, junto a una bodega de escenografías. Se usaba antes para programas de comedia en los 90, pero con el tiempo fue quedando relegado. A veces se graban ensayos, castings o se usa como foro de respaldo. Yo trabajé ahí durante varias semanas a finales de 2017, cuando iban a lanzar un proyecto nuevo. Y lo que viví, nunca lo voy a poder borrar de mi cabeza. Me pidieron instalar un sistema de monitoreo de audio de ambiente para el piloto de un talk show. Querían capturar los aplausos del público sin necesidad de microfonía pesada. Me pareció sencillo. Llegué al foro un jueves por la tarde. Estaba completamente vacío, gradería sin sillas, escenario apenas marcado con cinta, luces apagadas. Solo estaba el foquito rojo del máster encendido. Coloqué los micrófonos en distintos puntos del foro, techo, pasillo y frente del escenario. Cuando terminé, decidí hacer una prueba rápida de grabación. Encendí la consola portátil, me puse los audífonos y dejé correr 20 segundos de ambiente, todo en silencio, pero cuando reproducí la grabación, se escuchó un solo aplauso. Fuerte. Muy claro. En el segundo 18, me quité los audífonos de golpe. Miré alrededor. No había nadie. Pensé que tal vez fue un sonido exterior que se filtró. Revisé los canales, pero solo el micrófono central captó el aplauso. Los demás no. Nadie lo menciona, pero todos lo saben. Al día siguiente pregunté al técnico que trabaja ahí desde hace más tiempo. Le dije, ¿te ha pasado que el sistema capta sonidos que no se oyen en vivo? Solo bajó la mirada y me respondió, ya lo oíste, ¿verdad? ¿El qué? El aplauso. Me congelé. Entonces es algo común, desde hace años. Desde que cerraron el programa Noche de Risas en el 98. Me contó que ese show era una especie de comedia con público en vivo. Un día, durante una función, un espectador sufrió un infarto en pleno sketch. Murió en el graderío, sentado, mientras todos creían que seguía riendo. Nunca se volvió a usar el foro igual. Pero desde entonces, muchos técnicos y personal juran haber escuchado un solo aplauso. Siempre aislado. Nunca en secuencia. Siempre desde el centro del foro. Grabación en directo. La tercera noche, ya con el montaje en curso, decidimos grabar el ensayo general con cámaras y microfonía activa. El lugar estaba completamente vacío. Solo 5 personas en producción. Corrimos una prueba de cámaras. Cuando el conductor simuló su entrada, escuchamos el aplauso nuevamente. Todos se miraron. Yo revisé los niveles. ¿Quién fue? Nadie levantó la mano. Ni siquiera estábamos grabando con público. Revisamos la grabación de audio, y ahí estaba, un aplauso solitario. Y justo después, en la pista de ambiente, una respiración. Leve. Pero muy clara, como si alguien estuviera cerca del micrófono. Respirando despacio, lo que captó la cámara 4. Ese mismo día, uno de los asistentes revisó la cámara 4, colocada justo detrás del escenario, donde no había nadie. En el segundo exacto del aplauso, la cámara pierde el enfoque.
La imagen se distorsiona levemente, y por un instante de menos de un segundo, aparece una figura en la gradería, solitaria, sentada. Como si estuviera viendo la presentación. Nadie estaba ahí. Lo sé porque yo mismo había revisado ese pasillo. La figura no tiene rostro visible. Solo una silueta oscura, con manos apoyadas sobre las rodillas, como si esperara aplaudir otra vez. El productor renuncia. 3 días después, el productor general del proyecto abandonó la grabación. Dijo que se sentía cansado, pero el rumor fue otro. Una noche, se quedó solo revisando tomas en su laptop en el mismo foro. La consola de audio seguía conectada. Escuchó algo que lo hizo salir corriendo. Un asistente que llegó 15 minutos después dijo que lo encontró pálido, temblando, con los audífonos en el suelo. Solo repetía, me aplaudió. Me estaba aplaudiendo a mí, lo que me pasó a mí. Me quedé una noche más en el foro. Quería comprobarlo por mí mismo. Llevé una grabadora digital y me senté en el centro del escenario. Puse rec en modo ambiente y comencé a hablar en voz baja. ¿Estás aquí? ¿Quieres algo? Silencio. Pero en el minuto 3:47 se escuchó el aplauso, y luego una voz. Muy baja. Apenas un susurro. Ahora sí, yo no dije eso. Nadie lo dijo, y entonces se encendieron 2 luces del graderío, automáticamente. Sin control, las apagué. Me fui. Dejé todo. El foro se volvió a cerrar. Después de eso, el piloto fue cancelado. Dijeron que por cambios de formato, pero los que trabajamos ahí sabemos que fue por otra cosa. El aplauso seguía. Cada vez más frecuente. Un camarógrafo juró que una noche, al pasar frente al foro, escuchó una ovación entera, y cuando asomó la cabeza, todo estaba vacío. El foro 12 fue cerrado en diciembre de 2017. Hoy solo se usa como bodega, pero si pasas por ahí a ciertas horas, es posible que escuches un aplauso. Solo uno. Fuerte. Real, como si alguien se resistiera a que el show haya terminado. Señal desde el foro 3. Transmisión no autorizada, Televisa San Ángel, año 2010. Mi nombre es Aldo Gutiérrez. En 2010 yo trabajaba como coordinador de señales internas en Televisa San Ángel. Mi labor era monitorear las transmisiones de prueba, enlaces entre foros, pruebas de retorno para programas en vivo y salidas al satélite. Era un trabajo rutinario, aburrido, si te soy sincero, pero lo que sucedió esa madrugada nunca debió pasar. Y todavía hoy, cada vez que veo una pantalla de prueba, me pregunto si sigue ahí, esperando que alguien vuelva a enlazarla. Todo comenzó con una interferencia. Era 17 de octubre de 2010. Había un evento grande programado en el Foro 1, así que yo estaba en la sala de control desde las 6 de la tarde. En la madrugada, ya solo quedábamos 2 personas, el operador de máster y yo. A eso de las 2:14 de la mañana, uno de los monitores del máster, el que estaba asignado al Foro 3, se encendió solo. No había nadie trabajando ahí. El Foro 3 estaba vacío desde el jueves. Lo curioso fue que la señal no venía de nuestras cámaras. Era una imagen, parecida a un ensayo. Cámara fija, fondo gris, un escritorio con una silla frente a él. Se veía como si alguien estuviera preparando un segmento de entrevista, pero sin luces, sin producción, sin personal. Solo una mujer sentada. Inmóvil, cabello largo. Ropa blanca. Cabeza inclinada hacia un costado. Y lo más extraño era que no parpadeaba. Revisamos la fuente. Le pedí al operador que revisara de dónde venía la señal. Pero no aparecía en el sistema de routing. No correspondía a ninguna cámara conectada. No tenía código de entrada, solo se mostraba como foro-3-X. Eso no existe en el sistema. Intentamos desconectarla, pero el monitor no respondía. Solo esa pantalla. Las demás funcionaban normal. Entonces la mujer levantó lentamente la cabeza y miró a la cámara. No dijo nada. Solo fijó la vista. Nos quedamos congelados, y en la parte inferior de la imagen apareció texto. Letras blancas, como las que usamos para pruebas de GC, generador de caracteres, pero no lo habíamos insertado nosotros. Decía, en vivo desde Foro 3. El momento exacto. A las 2:33 de la mañana, la imagen cambió de encuadre. De pronto la cámara hizo zoom lentamente hacia el rostro de la mujer, y fue ahí donde todo se volvió incontrolable. El máster se reinició.
Todos los monitores se apagaron por 3 segundos. Y cuando volvieron, el rostro ya no era el mismo. Su piel parecía hundida, como si se estuviera pudriendo en tiempo real. Los ojos estaban negros, sin brillo. Y la boca se movía lentamente, pero sin sonido. Parecía hablar, pero no escuchábamos nada, hasta que el operador subió el volumen de canal directo al monitor. Lo amplificó al máximo, y entonces escuchamos su voz. Las palabras. Era una voz profunda, distorsionada, casi metálica. Como si hablara desde un tubo lejano. Solo decía una frase, repetida. Esto ya fue transmitido, esto ya fue transmitido. Una y otra vez, como si estuviéramos viendo algo que ya ocurrió y que no debía repetirse. Yo sentí un mareo. Me quité los audífonos. El operador empezó a sangrar por la nariz. En ese momento, la señal se cortó. Revisamos el foro 3. Llamamos al personal de vigilancia. Nos acompañaron al foro 3. Estaba completamente oscuro. Cerrado con candado. No había ni cámaras, ni luces, ni equipos conectados. Nada. Solo una silla vieja y una tela gris arrugada en el fondo del escenario. Ningún equipo que pudiera emitir señal. El archivo perdido. Quise respaldar el video. Pero el sistema no grabó esa señal. No quedó en los servidores. Solo había un archivo, marcado por error como incompleto-17-10 de 8 segundos. Al reproducirlo, se veía la imagen congelada de la mujer sonriendo, con la boca completamente abierta. No natural. Desfigurada. Y una frase superpuesta, en tipografía rota. Ya me vieron. Después, el archivo desapareció del servidor. Lo que supimos después. Uno de los ingenieros más viejos me llamó en privado días después. Eso no es nuevo, me dijo. Me contó que en los 90 hubo un incidente similar. Una transmisión de prueba para un noticiero nocturno mostró una imagen que nadie había autorizado. Un rostro femenino. Fondo negro. Sonriendo. Solo duró 12 segundos antes de cortarse. Después de eso, el técnico que estaba de guardia se suicidó semanas más tarde. En su nota escribió, la mujer que salió en la pantalla, no se fue. Desde ese día, se decidió no volver a conectar directamente ningún canal abierto al foro 3 sin personal técnico presente. El archivo fue eliminado. Pero sé que algunos hicieron capturas. Que el rostro circula por ahí, en foros cerrados de ingenieros, como una leyenda digital maldita. Y cada 17 de octubre, a las 2:33 de la mañana, hay quienes aseguran que la señal vuelve por unos segundos, pero nadie se queda a comprobarlo, porque la mujer de la señal no quiere que la veas, quiere que la retransmitas. La escena que nadie escribió. Vestidor 7, Foro 5, Televisa San Ángel, año 2016. Me llamo Valeria Tovar. Soy actriz. Trabajo desde hace más de 10 años en televisión, aunque nunca he sido protagónica. Mi trabajo ha sido siempre en telenovelas y programas unitarios, la novia celosa, la mujer engañada, la hermana adicta, ese tipo de papeles. En 2016 me tocó grabar una participación especial para un episodio de La Rosa de Guadalupe. Todo iba normal, hasta que ocurrió algo en el vestidor 7 del Foro 5 que nadie pudo explicar. Hasta hoy, nadie ha podido decirme quién escribió esa escena. El día de la grabación, llegué a las 9 de la mañana al Foro 5. Me dieron mi llamado y el guión impreso. Mi personaje era una joven llamada Renata, que descubre que su mamá practica brujería. Escenas intensas, pero nada fuera de lo común. Me asignaron el vestidor 7, justo al fondo del pasillo. Nunca lo había usado. Tenía un espejo grande con luces, 2 sillas y un perchero oxidado. Todo muy viejo, muy apagado. Había una sensación extraña de humedad en el aire, como si las paredes respiraran. No dije nada. Me cambié, repasé el guión y salí a grabar la primera escena. La cámara que no debía estar encendida. Terminamos a las 2:30 de la tarde. Me dijeron que faltaba una toma más, un monólogo en el que Renata, mi personaje, habla frente al espejo. Revisé mi guión. No venía esa escena. Fui a preguntar al director. Me dijo que no había ningún monólogo en el libreto. Que mi participación ya había terminado. Pero entonces, uno de los camarógrafos me llamó aparte. ¿Tú grabaste algo en el vestidor? ¿Cómo que grabé? Es que una de las cámaras quedó encendida por error. Y captó algo. La cámara estaba fija sobre un trípode, apuntando al espejo del vestidor 7.
Esa cámara se usa para hacer tomas de ambientación, nunca para grabar escenas reales. Duró encendida poco más de 11 minutos. En el minuto 3:44, entro yo. Me siento frente al espejo. Estoy vestida con el vestuario de Renata. Me estoy quitando una pulsera. Y entonces, empiezo a hablar. Pero no soy yo. La voz que se escucha no es mi voz. Es más grave, lenta, casi como si hablara con dolor. Y lo que digo, no tiene sentido. Madre, ya no estás en este cuerpo. Devuélveme lo que enterraste en mis ojos. En el video, yo tengo los ojos en blanco, pero yo no recuerdo haber hecho nada de eso. Llamaron a 3 personas de producción para revisar el video. El director pidió que lo borraran de inmediato, pero antes de hacerlo, tomaron capturas. En una de ellas, yo estoy frente al espejo, pero mi reflejo está girado. Se ve como si estuviera de lado, sin coincidir con mi postura. En otra, hay una figura negra parada justo detrás de mí. No se ve el rostro. Solo una silueta. Y lo más aterrador, en el último segundo del video, la imagen se corta con un parpadeo, y una frase aparece en letras blancas. Ella no debía actuar. Buscando respuestas, volví al vestidor al día siguiente. No había nada raro a simple vista, pero noté que el perchero tenía marcas grabadas con navaja. Rayones. Letras apenas visibles. Decía, ella ya actuó. Y abajo, más tenue. Nadie recuerda haberla escrito. Pregunté a otros actores si sabían algo del vestidor. Una actriz me dijo que antes era utilizado como camerino de una mujer que murió en 1999. Una actriz secundaria que sufrió un colapso en plena grabación. Su nombre era Rebeca. Nunca se transmitió el capítulo. Se decía que alguien la obligó a improvisar una escena que no existía. Una escena que nadie escribió. Una semana después, otro actor fue asignado al vestidor 7. A los 2 días pidió cambio inmediato. Dijo que durante la noche escuchó voces ensayando líneas. Que alguien le susurró detrás del espejo. No eres tú el que debe hablar. Desde entonces, el vestidor 7 quedó cerrado con llave. Hoy, es solo un cuarto lleno de polvo, sin espejo, sin luz, sin uso. Pero cuando pasas frente a su puerta, se escucha como si alguien recitara un guión. En voz baja. Siempre en voz baja. Y nadie, ha encontrado quien escribió esas líneas. A veces pienso que aquella escena fue una especie de posesión, un momento en el que alguien más habló a través de mí. Pero si eso es cierto, ¿quién fue? Y peor aún, ¿a quién estaba dirigida la escena? Porque al final del archivo, justo antes de borrarlo, apareció una última frase en pantalla. En letras tenues, casi imperceptibles. Tú también tendrás tu guión. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.